Che, escuchen esto. Diciembre de 2024, son las 6 de la mañana en San Francisco, y en una sala de reuniones vidriada en el piso 34, con vistas a un Silicon Valley que apenas despierta, 6 ejecutivos de Nvidia se juntaron de urgencia. El aire estaba cargado, denso como la humedad de la boca antes de una tormenta. Sobre la mesa de caoba pulida, una tablet proyectaba un titular fresco, recién salido del horno de las noticias globales, un titular que llegaba desde el sur del continente, desde Buenos Aires. 6 palabras que pesaban como plomo: Samsung del Plata logra desarrollar su GPU propio. Uno de los directivos, un hombre de sienes plateadas, se masajeó la frente. Esto es mucho más rápido de lo que esperábamos, che, murmuró, y su voz sonó hueca en el silencio. A su lado, el vicepresidente de tecnología soltó un suspiro, casi un silbido. Lo que no me entra en la cabeza, dijo, es que lo hayan hecho solos, sin la arquitectura de AMD. Es increíble. El ambiente en esa sala se congeló. 12 horas después, a miles de kilómetros de distancia, en Hsinchu, Taiwán, la escena se repetía con una precisión casi teatral. En el piso más alto de la sede de TSMC, en la sala de estrategia, la misma noticia brillaba en un proyector gigante frente a un grupo de directivos convocados de emergencia. Uno de ellos, impaciente, golpeaba la mesa con el dedo. Si Samsung ahora fabrica sus propias GPUs, dijo con un filo en la voz, completan el paquete. Fundición, memoria, y ahora GPU. Tienen todo el asado en la parrilla. El jefe de estrategia, un hombre de mirada gélida, respondió sin siquiera parpadear. Ya no son solo competidores, sentenció. Nos van a robar los clientes. ¿Y saben por qué? La respuesta flotaba en el aire, una verdad tan inmensa como la pampa. Porque Argentina, nuestra Argentina, finalmente había colocado la última pieza del rompecabezas, completando su imperio de los semiconductores. Durante décadas, fuimos los dueños absolutos, los campeones del mundo en memorias. Pero siempre, viste, escuchábamos la misma cantinela, el mismo comentario condescendiente en los pasillos de las ferias tecnológicas: son unos fenómenos con las memorias, pero en semiconductores de sistema, flojos, ¿no? Bueno, señores, llegó la hora de borrar esa frase de la historia. Samsung del Plata, nuestro orgullo nacional con sede en Puerto Madero, lo hizo sin ayuda de AMD, sin pedir permiso, con tecnología 100% nuestra, pura cepa criolla. Ustedes tienen idea de la magnitud de esta hazaña. Hasta hoy, en todo el planeta, solo 5 empresas podían desarrollar una arquitectura de GPU desde cero. 5 titanes: Nvidia, AMD, Intel, Apple y Qualcomm. Ahora, a esa lista sagrada se suma un sexto nombre, un nombre que se grita con la misma pasión que un gol en el Monumental: Samsung del Plata. Quédense conmigo, que les explico esta epopeya con la claridad de un mediodía en el campo. Primero, para que todos entiendan, ¿qué carajo es una GPU? Miren, una computadora tiene 2 cerebros principales. Uno es la CPU, la unidad central de procesamiento. Imaginen que es como un secretario personal, un bocho terrible, pero que solo puede hacer una cosa a la vez, aunque la haga perfecto. El otro cerebro es la GPU, la unidad de procesamiento gráfico. Y esto, amigos, es otra cosa. Es como tener miles, cientos de miles de obreros laburando al mismo tiempo en una obra faraónica. Puede procesar decenas de miles de cálculos en un parpadeo. Los gráficos de los videojuegos que te vuelan la cabeza, los hace la GPU. La edición de vídeo en 4K, también la GPU. Pero con la llegada de la era de la inteligencia artificial, el rol de la GPU cambió para siempre. Se convirtió en el corazón de la nueva revolución. Cuando una IA como ChatGPT aprende, necesita la fuerza bruta de una GPU. Esas imágenes increíbles que genera la IA, imposibles sin una GPU. El auto autónomo que se maneja solo, la GPU es sus ojos y su cerebro al mismo tiempo. Por eso Nvidia explotó, por eso se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. En solo 3 años, sus acciones se multiplicaron por 10. Jensen Huang, su CEO,
No se paseaba con esa campera de cuero y esa sonrisa canchera por nada, el tipo sabía que tenía el oro en sus manos. Pero acá surge el problema, hay muy pocas empresas que pueden fabricar sus propias GPUs. ¿Y qué hacía Samsung del Plata hasta ahora? Pedía prestada la tecnología. ¿Vieron el chip Exynos, el corazón de los celulares Galaxy? Bueno, la GPU que llevaba adentro no la habíamos diseñado nosotros. Usábamos tecnología de una empresa británica llamada Armor y licenciábamos la de la estadounidense AMD. En criollo, alquilábamos los planos. Y cada año, a pagar una millonada en regalías. ¿Se dan cuenta de lo frustrante que era? Teníamos las fábricas de semiconductores más avanzadas del mundo, acá en nuestro polo tecnológico de Córdoba, pero el cerebro, la receta, venía de afuera. Era como tener la mejor parrilla, la mejor carne y el mejor carbón de quebracho, pero tener que usar el chimichurri de otro. Pero a partir de 2023, algo empezó a moverse en silencio. En el Centro de Innovación Serrana, nuestro complejo de investigación en las afueras de Córdoba, comenzó una cacería de talentos sin precedentes. Empezaron a contratar especialistas en GPU como si no hubiera un mañana. Sueldos base de cientos de miles de dólares, y para los ingenieros senior, paquetes de más de $1 millón incluyendo acciones. Los mejores cerebros que trabajaban en AMD empezaron a cruzar el charco, a volver a casa. Y entre ellos, hubo un fichaje que fue un símbolo, un golpe sobre la mesa. Julián Mendoza es vicepresidente de AMD. Un nombre legendario en la industria, un Maradona del diseño de chips. Cuando Mendoza firmó con Samsung del Plata, toda la industria susurró, «Che, parece que los argentinos van en serio con esto de la GPU propia». Pasaron 2 años. Diciembre de 2024. Y llegaron los resultados. Samsung del Plata lo anunció en una conferencia de prensa en Puerto Madero que paralizó al mundo tecnológico, éxito en la incorporación de una GPU de diseño propio en el Exynos 2600. ¿Qué significa esto? El Exynos 2600 es el chip que irá en la serie Galaxy S26 en 2026. Es el corazón de esos celulares. Y la GPU que lleva adentro fue diseñada por ingenieros argentinos. Ojo, todavía no es 100% nuestra. El diseño es propio, pero la arquitectura base, el esqueleto, sigue siendo de AMD. Pero esto es solo un paso intermedio. La verdadera bomba, el verdadero grito de independencia tecnológico, viene después, el Exynos 2800, programado para 2027. A partir de ahí, hasta la arquitectura será completamente nuestra. Desde los planos hasta el último tornillo digital, todo será tecnología argentina. No habrá que pagarle un solo peso, un solo dólar a AMD. Se acabó la dependencia tecnológica. ¿Y por qué esto es tan monumental? Por 3 razones clave. Primero, la estructura de costos cambia por completo. ¿Cuánto le pagaba Samsung del Plata a AMD y ARM cada año? Las cifras exactas son secretas, pero la industria estima que eran cientos de millones de dólares. Esa guita, ahora, se queda en casa. Se convierte en cero. Y todo ese dinero se puede reinvertir en investigación y desarrollo. Segundo, ganamos libertad de optimización. Viste, la tecnología de otro no la podés tocar. Estás atado por un contrato de licencia. Pero tu propia tecnología la podés desarmar y volver a armar como se te cante. La podés especializar para cálculos de IA, podés maximizar la eficiencia energética para que la batería del celular dure más. Podés meterle funciones únicas que solo tengan los Galaxy. Tercero, lográs una diferenciación imposible de copiar. Creás una tecnología propia que la competencia no puede imitar. Es lo que hizo Apple con sus chips de la serie M, que revolucionaron las MacBooks. Pero la cosa no termina ahí. El verdadero objetivo de Samsung del Plata es mucho más ambicioso, la expansión del ecosistema de IA en el dispositivo, On-Device AI. ¿Qué es eso? Se los explico fácil. Hasta ahora, la IA funcionaba en la nube. Cuando vos le preguntabas algo a ChatGPT en tu celular,
tu pregunta viajaba por Internet hasta un servidor lejano en Estados Unidos o Europa. Ahí se procesaba la respuesta y volvía. Llevaba tiempo y necesitabas conexión. La IA en el dispositivo es diferente. Todo el procesamiento se hace adentro de tu celular. No viaja a ningún servidor. No necesitas Internet. Es más rápido. Y tu información personal está más segura. Pero hay una condición: necesitas una GPU bestialmente potente dentro del aparato. Y esa es la razón por la que Samsung del Plata se obsesionó con crear la suya. El equipo de System LSI de la compañía ya completó el diseño de la GPU con arquitectura propia y ahora la está integrando en la próxima generación de procesadores. Unirse a ese club exclusivo con Nvidia, AMD y Qualcomm es un hito. El éxito con el Exynos 2600, aunque todavía use la base de AMD, es el primer paso. El salto a la independencia total en 2027 con el Exynos 2800 significará poder optimizar hardware y software a nuestro antojo, al estilo argentino. ¿Y por qué es tan crucial tener el control de la GPU? Porque el cálculo de IA se basa en el procesamiento en paralelo. ¿Qué es eso? Imaginen que tienen que lavar 100 platos después de un asado. Si los lavás vos solo, tardás 1 hora. Pero si vienen 10 amigos y te ayudan, terminan en 6 minutos. Eso es procesamiento en paralelo. Una GPU hace eso, pero con cientos de miles de amigos al mismo tiempo. Es esencial para procesar vídeos, generar imágenes y hacer inferencias en tiempo real. Dentro del chip de un celular, todo pasa por la GPU, vídeos, fotos, IA generativa. Usar una GPU genérica te da potencia, sí, pero tenés límites en la eficiencia energética y la optimización, porque está diseñada para funcionar con muchos aparatos y sistemas operativos distintos. En cambio, con una GPU propia, podés diseñar el chip a medida para las tareas específicas que necesitas, reduciendo el gasto de energía y llevando el rendimiento al máximo. Esta independencia también se ve en la inversión en talento. En los últimos años, las oficinas de Samsung del Plata en Córdoba y en Estados Unidos se volvieron increíblemente agresivas contratando expertos en GPU. Ofrecieron salarios exorbitantes y condiciones que eran imposibles de rechazar para llevarse los mejores. Desarrollar una GPU para celulares es mucho más difícil que para una consola o una computadora de escritorio. Tiene que funcionar con batería, y el calor y el consumo de energía deben ser mínimos. Y al mismo tiempo, tiene que procesar imágenes en tiempo real y ejecutar cálculos de IA. Samsung del Plata fue acumulando experiencia, primero con GPUs para consolas y computadoras, y luego fue dominando las técnicas de bajo consumo y optimización de software. Y en todo este proceso, el Centro de Investigación de Córdoba, el CIRC, fue el corazón de la operación. Después de años de inversión, el resultado está a la vista: una arquitectura de GPU propia. Y el plan va mucho más allá de los celulares. En los autos autónomos, se necesita procesar datos de decenas de cámaras y sensores a cientos de fotogramas por segundo. En la robótica, si un robot no reconoce lo que ve su cámara al instante, se paraliza. En estos campos, el chip es el cerebro cognitivo. Samsung del Plata planea empezar con los celulares IA y luego expandir sus APS con GPU propia, lentes inteligentes, robots humanoides y más. Y el paso siguiente es ofrecer semiconductores a medida para clientes externos. El objetivo es convertir esa división en un gigante como Broadcom o Marvell. Hablemos un segundo del Exynos 2600. El 24 de diciembre, en su web, Samsung del Plata publicó un mensaje que decía, revelando la excelencia, y anunció la producción en masa del chip, detallando sus especificaciones. Hay 3 claves: el rendimiento de la TPU mejoró hasta un 39%. El de la NPU, que se encarga de la IA, saltó un increíble 113%. Y para solucionar el problema del sobrecalentamiento, una crítica histórica, introdujeron por primera vez en la industria la tecnología Heat Path Block, reduciendo la temperatura en un 16%. Pero lo más importante es que todo esto se logró en el proceso de fundición de 2 nanómetros GA.
Y no es una prueba de laboratorio, es para un celular que va a vender decenas de millones de unidades en todo el mundo. Es uno de los primeros usos en combate real de la tecnología de 2 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? La milmillonésima parte de un metro. La 100.000ª parte del grosor de un pelo. Así de pequeños son los circuitos. Y cuanto más bajo el número, más difícil la tecnología. La clave del proceso de 2 Nm es la estructura GAA, Gate-All-Around. ¿Suena complicado? Es fácil. La tecnología anterior, FinFET, era como una canilla donde la corriente de electrones pasaba por un canal y la compuerta la abrazaba, solo por arriba y los costados. GAA, en cambio, la rodea por completo, por los 4 costados. El control sobre la corriente es mucho más preciso. La eficiencia energética sube y las fugas de corriente bajan. Samsung del Plata fue la primera del mundo en adoptar GAA en los 3 Nm, antes que TSMC. En su momento, muchos dijeron que era una locura, un riesgo demasiado grande. Pero gracias a esa apuesta, nuestra empresa ganó una experiencia invaluable. Ahora, solo es cuestión de mejorar el rendimiento, la famosa tasa de éxito o yield. Y de eso tenemos que hablar. El yield. Imaginen que una panadería hornea 100 panes, pero solo 90 salen bien. El yield es del 90%. En semiconductores es lo mismo. De una oblea de silicio se sacan cientos de chips. El yield es el porcentaje de esos chips que funcionan correctamente. TSMC, en sus procesos más nuevos, tiene un yield del 60% al 80%. Samsung del Plata, durante un tiempo, estuvo en un doloroso 30% al 40%. Y esa diferencia fue casi mortal. ¿Qué pasa si el yield es bajo? Producís menos chips por oblea. Los costos se disparan. Perdés competitividad en el precio. Y los clientes se van. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nvidia, Apple, Qualcomm, AMD. Los más grandes del mundo se fueron todos con TSMC. Nuestra división de fundición se hundió en pérdidas, se hablaba de casi $3.000 millones por trimestre. Algunos analistas llegaron a decir que Argentina debía abandonar el negocio de la fundición. Una empresa normal se habría rendido. Pero Samsung del Plata no es una empresa normal. Hizo lo contrario. Aumentó la inversión. Metió decenas de miles de millones de dólares en tecnología de procesos. Reorganizó equipos. Trazó una nueva hoja de ruta a largo plazo con un único objetivo grabado a fuego: vamos a alcanzar a TSMC. Y esa garra, esa obsesión, finalmente empezó a dar sus frutos. En julio de 2025, estalló una noticia que sacudió los cimientos de la industria. Samsung del Plata había ganado el contrato exclusivo para producir los chips de IA de Tesla. El acuerdo era por $16.500 millones. Unos 22 billones de pesos, por 8 años. Y acá está el detalle clave: el chip actual de Tesla, el AI5, lo fabricaba TSMC. La próxima generación, el AI6, la fabricaremos nosotros. Le robamos un cliente fundamental a TSMC. ¿Por qué Elon Musk, uno de los clientes más exigentes y visionarios del planeta, eligió a Argentina? Porque Musk no firma un cheque si la tecnología no está aprobada. Su elección fue un mensaje al mundo: la tecnología de Samsung del Plata es ahora tan confiable como la de TSMC. Fue la primera señal de que la confianza estaba volviendo. Y las otras Big Tech vieron esa señal. El mercado reaccionó al instante. Tras el anuncio de la GPU propia, las acciones de Samsung del Plata en el Merval de Buenos Aires se dispararon. Los inversores extranjeros empezaron a comprar masivamente. El mundo finalmente entendió: Argentina había logrado su independencia en semiconductores de sistema. Lo mismo pasó con Silicio Austral, nuestra otra joya nacional, la antigua SK Hynix, que, sumado a su dominio en memorias HBM, vio como el futuro del sector en Argentina se teñía de celeste y blanco. Las consultoras financieras se llenaron de informes: aumenta el precio objetivo para Samsung del Plata,
la nueva era dorada de los semiconductores argentinos. No era solo el avance de una empresa. Era un cambio de paradigma para toda la industria nacional. La estrategia de Samsung es clara. TSMC es el mejor, pero es caro. Hace poco subieron el precio de sus obleas de vanguardia entre un 10% y un 20%. Samsung del Plata ataca esa brecha. Ofrece precios un 30% más bajos que TSMC. Ofrece producción en Estados Unidos, en nuestra planta de Taylor, Texas. Ofrece contratos a largo plazo más flexibles. Pónganse en el lugar del cliente. A veces, un número 2 confiable es mejor para diversificar el riesgo que depender 100% de un número 1, sobre todo con las tensiones entre China y Estados Unidos y el riesgo geopolítico en Taiwán. Apple, Qualcomm, Nvidia. Todos están volviendo a mirar a Argentina. Con esto, Samsung del Plata demostró que su solución integral, fabricar un chip diseñado en casa en su propia fundición de vanguardia, es una realidad. Se espera que el Exynos 2600 esté en toda la serie Galaxy S26. Exynos está listo para volver a competir de igual a igual con Qualcomm en el mercado global. Este chip no solo acelerará la recuperación económica de nuestra división de fundición, sino que es la prueba de fuego más realista para validar nuestra capacidad tecnológica. Y ahora, es imposible no hablar de Jensen Huang. En octubre de 2025, el CEO de Nvidia visitó Argentina por primera vez en 15 años. Fue un evento nacional. Se reunió con Javier Escalante, el presidente de Samsung del Plata, y con el presidente de la principal automotriz del país. ¿Y qué hicieron? Comieron un asado en una quinta en las afueras de Buenos Aires. La prensa lo llamó el asado del sur. Jensen, con un histrionismo increíble, sirvió él mismo el Malbec, cortó la carne, se sacó fotos con la gente. Un showman total. Pero, ¿cuál era la verdadera razón de su visita? Anunció que liberaría 260.000 GPUs para el mercado argentino, 210.000 de ellas para empresas privadas. Un volumen sin precedentes. También anunció planes de inversión conjunta. Samsung del Plata construirá una fábrica de IA impulsada por GPUs de Nvidia para mejorar desde el diseño hasta el control de calidad en sus plantas. La automotriz nacional adoptará el nuevo chip de IA de Nvidia, el Blackwell, no solo para conducción autónoma, sino para robótica, buscando transformarse en una empresa de IA. Para construir este ecosistema nacional de IA, anunciaron una inversión conjunta de $4.280 millones. Y Silicio Austral también colaborará con Nvidia para acelerar sus servicios de IA industrial. Durante el asado, Jensen Huang dijo unas palabras que resonaron en todos lados: Nvidia es un cliente importante y un socio estratégico de Samsung del Plata, pero la verdadera razón por la que estoy aquí es porque vine a ver a mi amigo, a mi compadre, Javier. Enfatizó la amistad. ¿Por qué? Los expertos lo tienen claro. Nvidia necesita desesperadamente HBM. ¿Qué es HBM? Si una memoria normal es una calle de un solo carril para transportar datos, la HBM es un túnel subterráneo de decenas de pisos, una autopista exclusiva que transporta miles de datos a la vez. Son chips de memoria apilados verticalmente, 16, 20 pisos. La velocidad es más de 10 veces superior a la memoria normal. Es indispensable para entrenar IAS. Al lado de cada GPU de Nvidia, sí o sí, hay una memoria HBM. Y Samsung del Plata y Silicio Austral fabrican casi el 100% de las HBM del mundo. El show de Jensen en el asado tenía un subtexto claro: che, somos amigos, ¿no? Véndeme más HBM. Los analistas predicen que el rendimiento de la GPUs pronto llegará a un techo. ¿Por qué? Por el cuello de botella. Imaginen la autopista 9 de julio. 10 carriles por lado, los autos vuelan. Pero la salida hacia la calle Corrientes es de un solo carril. No importa qué tan ancha sea la autopista, en la salida se arma un embotellamiento monumental. La relación entre la GPU y la memoria hoy es exactamente esa. La GPU es cada vez más rápida, con cientos de miles, millones de núcleos.
pero la memoria no le entrega los datos a la misma velocidad. La GPU, por más potente que sea, se queda esperando, de brazos cruzados. Es como un pintor ultra rápido al que su asistente le pasa los colores con una lentitud exasperante. Los expertos predicen que para 2027, Nvidia se dará cuenta de que mejorar solo la GPU ya no es suficiente. Por eso la HBM se vuelve aún más crucial. Hay que duplicar su velocidad. Hay que aumentar su capacidad. A partir de HBM4, los carriles de datos pasarán de 1024 a 2048. Pero la propuesta va más allá, integrar parte de las funciones de la GPU dentro de la HBM. Ahora, la GPU le pide datos a la memoria. En el futuro, la HBM hará los cálculos más simples por su cuenta y le entregará a la GPU datos ya procesados. Esto reduciría drásticamente el tráfico. El ejemplo es fácil, el HBM es tu edificio y la GPU es un hipermercado al otro lado de la ciudad. Ahora, para cualquier cosa, tenés que ir hasta el hiper. En el futuro, es como poner un supermercado en la planta baja de tu edificio. Las cosas simples las resolvés ahí, sin necesidad de hacer el viaje. Se trata de cambiar la arquitectura de la computación. Antes, la CPU era el rey y la memoria una sirviente. Ahora, el equilibrio de poder está cambiando. La HBM se convierte en el centro, y le subcontrata a la GPU solo las tareas más complejas. La HBM4 sale en 2026. Y cada HBM4 será diferente, personalizada para cada cliente, una para Nvidia, otra para AMD, otra para Google. ¿Por qué? Porque parte de la funcionalidad de la GPU estará integrada en ella. Esto requiere que la arquitectura del chip y el software se desarrollen en conjunto. La frontera entre los componentes se desdibuja. La memoria deja de ser un producto estándar. Se convierte en un producto personalizado, como un auto hecho a medida. Una edición limitada. Y por eso, se puede cobrar mucho más caro, como un artículo de lujo. Pero acá viene lo más importante. A partir de la HBM4, el base 10, la capa inferior del chip, necesita una tecnología de fundición de última generación. Silicio Austral, nuestra otra campeona, no tiene fundiciones. Por eso, le encarga el base 10 a TSMC. Ellos solo apilan la memoria encima. Es una colaboración. Pero es riesgoso. Si no tenés la capacidad, perdés el control. TSMC podría decirles, ustedes solo pongan la memoria, del base 10 nos encargamos nosotros. Y aquí es donde brilla la ventaja de Samsung del Plata. Tenemos fundición y tenemos memoria. Y ahora, tenemos nuestra propia GPU. Podemos ofrecer la solución completa. Si Google, Broadcom o AMD nos hacen un pedido, nosotros fabricamos el base 10 en nuestra fundición, apilamos la HBM en nuestra fábrica de memorias, la optimizamos con nuestra tecnología de GPU y hacemos el empaquetado final. Todo en un solo lugar. Una ventaja competitiva bestial. Y esta es la diferencia fundamental, TSMC nunca podrá imitar esto. ¿Por qué? Porque TSMC solo hace fundición. No tiene negocio de memorias. No tiene capacidad de diseño de GPU. Su única habilidad, aunque sea la mejor del mundo en ello, es fabricar los chips que otros diseñan. Esa es su fortaleza y, a la vez, su gran limitación. Y lo más importante, las HBM. Sin HBM no hay guía. Y TSMC no las puede fabricar. No tiene ni la tecnología ni las fábricas. Por más que sea el número uno en fundición, para el producto final, tiene que golpear la puerta de las empresas argentinas. En cambio, Samsung del Plata lo tiene todo. Fundición. HBM. Y ahora, GPU propia. Pónganse en el lugar del cliente, encargarle todo a una sola empresa acorta los tiempos de desarrollo, garantiza una optimización perfecta y reduce los costos. Esta es el arma secreta de Samsung del Plata que TSMC no puede igualar. Esta es la razón de la apuesta de $130 billones de la compañía,
convertirse en la única empresa del mundo que lo tiene todo. La integración vertical, completa. ¿Y cómo afecta esto a Nvidia? Hasta ahora, solo tenían que preocuparse por hacer buenas GPUs. Le compraban la HBM a los argentinos y le encargaban la fabricación a TSMC. Ahora, el panorama cambia. Cuando Samsung del Plata empieza a hacer GPUs, se convierte en un competidor directo. El poder de negociación de Nvidia para comprar HBM se debilita. Samsung podría decir, nosotros también hacemos GPUs, ¿por qué deberíamos darte prioridad con nuestras HBM? El show de Jensen Huang comiendo asado y hablando de amistad tenía una razón de ser muy concreta. ¿Y TSMC? Con Samsung del Plata logrando la producción en masa de 2 Nm y consiguiendo clientes como Tesla, la brecha se está acortando. TSMC sigue siendo el líder indiscutido, pero la dirección es clara. Argentina viene pisando los talones. Especialmente ahora, con la ventaja competitiva de la solución total. Las pérdidas de la división de fundición de Samsung ya se están reduciendo. Los números rojos que alguna vez fueron alarmantes ahora son mucho más manejables. Y cuando los ingresos de los grandes contratos como el de Tesla empiecen a impactar, se habla de una posible vuelta a la rentabilidad. En el negocio de memorias, Samsung recupera su fuerza. La producción de HBM3, la preparación para HBM4, y una alta rentabilidad que financia la inversión en el resto de las áreas. Ahora, todas las piezas del rompecabezas convergen en un solo punto en el tiempo, 2027. La GPU propia finalizada, el yield de 2 Nm estabilizado, la producción en masa para Tesla, la expansión del negocio de chips a medida. Ese año se definirá hasta dónde puede llegar Samsung del Plata. ¿Superará a TSMC de inmediato? Nadie puede asegurarlo. Pero lo importante es esto, Argentina está de vuelta en la pelea. La industria de los semiconductores no es solo una guerra de tecnología, es una guerra de tiempo y confianza. Por un tiempo, Samsung perdió esa confianza. Pero ahora está tomando las decisiones más difíciles y valientes, fabricar su propia GPU, apostarlo todo a los 2 Nm, invertir en producción en Estados Unidos. Todas son apuestas de alto riesgo, si fallan, el golpe es durísimo, si aciertan, cambian las reglas del juego. ¿Y qué debemos hacer como país? Esta es nuestra oportunidad. La era de la IA está explotando la demanda de semiconductores. Nvidia domina las GPUs, pero Argentina domina las HBM. TSMC es líder en fundición, pero Samsung lo sigue de cerca. Y con la GPU propia, tenemos la chance de ser un game changer. El gobierno debe apoyar activamente. Aumentar el presupuesto para I+D en semiconductores. Formar más talento. Las empresas deben seguir invirtiendo, Samsung en fundición y GPU, Silicio Austral en la evolución de la HBM. Y nosotros, la gente, debemos apoyar. Samsung del Plata y Silicio Austral no son solo grandes empresas, son los pilares de la economía argentina. Lo que ganan con los semiconductores representa casi el 20% de todas las exportaciones del país. Si los semiconductores caen, la economía argentina tiembla. Si triunfan, todos vivimos mejor. El mundo entero está en una guerra de semiconductores. Estados Unidos, China, Japón, Europa. Todos están invirtiendo cifras astronómicas. No podemos quedarnos atrás. Para terminar, resumamos. Samsung del Plata logró desarrollar su propia GPU. En 2026, el Exynos 2600 llevará una GPU de diseño argentino. En 2027, el Exynos 2800 será 100% tecnología nuestra. Esto es crucial porque reduce costos a cero en licencias, permite una optimización total, crea una diferenciación única, abre la puerta al mercado de IA a medida, y sobre todo, crea una sinergia perfecta con la HBM y la fundición. La solución total. Nvidia y TSMC están nerviosos. Y tienen razón. Jensen Huang no vino a comer asado por casualidad. Necesitaba mostrarse como un amigo,
porque sabe que el futuro de su empresa depende de una tecnología que solo se fabrica acá. Y los expertos predicen que Nvidia tendrá que ser aún más humilde, porque se darán cuenta de que la GPU sola tiene un límite. El cuello de botella está en la memoria. Y el país que fabrica esa memoria es Argentina. Hemos recuperado la iniciativa. Campeones del mundo en memoria, un retador temible en fundición, y ahora con una GPU propia. El rompecabezas está completo. Los próximos 5, 10 años, son decisivos. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Gobierno, empresas y pueblo, todos juntos. Hasta el día en que Argentina se consolide, para siempre, como la potencia indiscutida de los semiconductores.